palabra de Dios. Y el día de hoy, hermanos, vengo con una palabra de exhortación hacia ustedes. Le pido mucho al Espíritu Santo, le pedí mucho a Dios. La verdad, esta palabra la tenía desde hace un tiempo, ya estaba Dios diciéndome cuando nos dicen que les apoyemos a los pastores a predicar. La verdad estaba con esta palabra, pero venían otras situaciones, venían otros mensajes que yo creo que Dios pone en ese momento, pero vaya, es palabra de Dios y yo te invito a que tú abras tu mente, abras tu corazón a lo que es la palabra de Dios. Amén, hermanos. Gloria a mi Dios. Entonces vamos a hablar en esta mañana, hermanos, de un tema fundamental y crucial en la vida de una persona cristiana, que es la parte fea, digámoslo así, que es la parte de el pecado, hermanos, amén. Y esta prédica se llama el impacto del pecado, ¿ok? De aquí, ¿cuántos somos pecadores, hermanos? Qué bueno, hermanos, la verdad que lo reconozcas es bueno, hermanos, porque bueno, te voy a dar la base, el fundamento bíblico más adelante, pero si tú crees que no eres pecador, dice la palabra de Dios que lo haces mentiroso a Dios mismo. Entonces, qué bueno que reconoces que fallas, que reconoces que eres pecador, hermanos. Vamos a leer Romanos 3:23. Está en la Reina Valera, si tú traes tu Biblia, si está ahí, si lo vamos a leer como viene en la Biblia. Si no traes Biblia y vienes el día de hoy por primera vez, no te preocupes, tenemos ahí una bonita pantalla en donde puede proyectarse este versículo, ¿sale? Y voy a dejarle hasta ahí, ¿ok? No voy a leer la siguiente parte, eso es lo que vamos a leer. ¿Y qué dice la palabra de Dios, hermanos? ¿Cuántos pecaron, hermanos? ¿Y qué consecuencias hay por el pecado? Destituidos de la gloria de Dios, hermanos. Vamos a ver en qué realidad estamos. Por ahí busqué unas imágenes actuales de la tendencia actual de la sociedad, hermanos, en la cual, ¿sí las tienes por ahí, Richard? Sí, perfecto. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Es un perro o es una persona? ¿O es un zorro? Un zorro con pelos azules, una máscara. Dicen por ahí, es un nahual. Ay, hermanos, la verdad, esta cosa es una tendencia que está actualmente, que se llama Therion, ¿sale? Es una situación actual en donde los jóvenes principalmente, no he visto como que adultos, la verdad no me he metido mucho, pero pues son personas que se identifican con un animal, ¿sale? Es un animal. Tenía por acá otra imagen que ya no la pude descargar y está papá y mamá abrazando a este individuo, a este Therion, ¿no? ¿Eso es normal, hermanos? Y es la tendencia ahorita, hermanos. Por ahí escuchaba hace 8 días que decían que estaban convocándose aquí en el centro de San Pedro. La verdad no vi si hubo por ahí la reunión, si hubo algunos que espero que ninguno de aquí, hermanos, haya asistido. Quizás si fue, no lo reconocimos, pero espero que no, ¿verdad? Eso está en tendencia hoy actualmente, hermanos. Hace 8 días estábamos en medio de la prédica. Y yo estaba por ahí viendo el Facebook, pero viéndolo no se preocupen, no por ocio, sino porque pues tenemos que estar escuchando y estar atentos a que funcione la transmisión y todo. Y me salía mucho, hermanos, salió mucho de la siguiente imagen, hermanos. Tú supiste acerca de esto, ¿verdad? ¿Quién era esta persona? Un narcotraficante, un líder de una organización de narcotráfico famosísima, por cierto, está abarcando todo el país. Si tu hijo no fue a la escuela, fue precisamente por esta situación. En el caso de mi niño, le dijeron que no fuera a la escuela porque había situación de violencia, ¿no? En México. Aquí hubo una serie de muertes, hubo confrontamientos, el narcotráfico estaba inconforme porque habían capturado a su líder y se pusieron a incendiar
muchos autos, cerraron carreteras e hicieron muchos destrozos en la ciudad de Jalisco principalmente, hermanos, y vaya, es una situación complicada, es una situación difícil para la situación de México, hermanos, desafortunadamente. Y apenas, hermanos, hace unos días, del viernes, sábado, domingo, estaba viendo también las noticias, redes sociales, normalmente creo que ya la mayoría de las noticias las vemos por redes sociales, y empezaba a desatarse una guerra nuevamente, otra vez una guerra en Irán. Está por ahí involucrado Estados Unidos, ¿y quién más, hermanos? Israel, ¿sale? Es una situación en la cual pues están ahí la tensión muy fuerte entre países. Estados Unidos ataca a Irán, Estados Unidos defiende a Israel de alguna manera, pero pues son situaciones complicadas, hermanos. Y todo esto pasó en una semana, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? Estamos viviendo, hermanos, si te das cuenta, el trasfondo de todo esto es una sociedad que está inmersa, hermanos, en el pecado. Inmersa en la vida pecaminosa del humano. No sé si te das cuenta que la humanidad vive en pecado. La humanidad vende por medio del pecado, hermanos. La sociedad, hermanos, normaliza el pecado. Nosotros nos reíamos de estos Terian, ¿no? Nos reímos. Y allá afuera puede haber muchas personas que dicen, es normal. Va a pasar. Esto de los bloqueos, hubo muertes, hermanos. ¿Matar a alguien es pecado? Te pregunto. La guerra trae mucha avaricia, hermanos, mucho poder, mucho dinero, mucho orgullo. ¿El orgullo es pecado, hermanos? La sociedad ama el pecado, hermanos. Amamos. Y lamentablemente, hermanos, te lo voy a decir, no solamente allá afuera, y te lo estoy diciendo, amamos el pecado. Desafortunadamente aquí adentro de la iglesia. La sociedad, hermanos, no tiene idea de qué tan horrible es el pecado, hermanos. Porque no conoce a Dios. ¿Estás de acuerdo? Lo normaliza porque no conoce a Dios. Porque no sabe qué tanto separa el pecado, los separa a ellos de Dios, hermano. Y dice la Biblia, hermanos, y se cumple la Biblia. Romanos 3:10 dice, la Biblia nos dice, nadie es justo, nadie entiende nada, ni quiere buscar a Dios. Todos se han alejado de Él, todos se han vuelto malos, hermanos. En verdad, me sorprende la palabra de Dios. Nadie, absolutamente nadie quiere hacer lo bueno. ¿Y te acuerdas que si no haces lo bueno, se constituye? Solo dicen cosas malas, solo saben decir mentiras, hacen tanto daño con sus palabras como una serpiente con su veneno. Hablan con amargura y maldicen a la gente. Fácilmente se enojan y matan a cualquiera. ¿No has leído esas noticias, hermano? Se pelean en la calle, van ahí en el tráfico, se le mete uno al otro y ¿qué pasa, hermanos? Ya es muy fácil, sacan el arma y matan a las personas. A donde quiera que vayan, todo lo destruyen y lo dejan destrozado. No saben vivir en paz, ni respetan a Dios, hermano. Esa es una realidad que estamos viviendo, desafortunadamente, hoy en día. Pero, ¿qué es el pecado, hermanos? ¿Qué es el pecado? Hace unos meses estábamos ahí estudiando con un grupo de personas de aquí de la iglesia en descubrir qué es el pecado, describir qué es el pecado. Te lo voy a decir, te voy a decir por si todavía no sabes a lo mejor el concepto de que no debes de pecar, pero ¿qué es el pecado a lo mejor, no? Dice que es cualquier pensamiento, palabra o acción que contradice la naturaleza y la voluntad de Dios. ¿Sí lo entendiste, hermano? Cualquier pensamiento, escúchame bien, pensamiento, palabra o acción que contradice la naturaleza
y la voluntad de Dios. El pecado, hermanos, no es un error, déjame decirte. El pecado es una rebelión. Se hizo desde Adán y Eva, ¿estás de acuerdo? Dios hizo a Eva y a Adán perfectos, ¿sí? Pero fue una rebelión que empezó por Eva, el estar en contra de la naturaleza de Dios. No solamente no es alcanzar las normas perfectas de Dios, hermanos, es desobedecer su ley y desviarse de su rectitud. Implica acciones, pensamientos, rebelión o la omisión de lo que es correcto, hermanos. Y todo esto, hermanos, separa, es una línea que se separa de la humanidad con Dios. El pecado nos va a distanciar de Dios. Hace ratito volteaba a ver a algunos hermanos. Digo, Señor, ayúdame a hablar del pecado. Normalmente hablamos mucho, nos gusta mucho como predicadores, nos gusta mucho hablar de muchas cosas amorosas, de muchas cosas que a lo mejor donde el centro eres tú, hermano. Y se nos olvida que el centro principal no somos nosotros, hermanos, es nuestro Dios mismo. Todo corresponde a Él, hermanos. Todo es para Él y por Él está escrito, hermanos. ¿Cuánto has estudiado de los atributos de Dios, hermanos? ¿Cuántas veces te has sumergido en la palabra de Dios para conocer los atributos de nuestro Padre? Por eso pecamos, ¿sabes? Porque no conocemos a nuestro Dios. Ahorita en la alabanza se hablaban muchos atributos de Dios. Cantas atributos de Dios cada domingo, cada martes, cada jueves, cada miércoles. Si vienes a la oración cada lunes, hermanos. Cantas atributos. Los cantas, pero no los conocemos. ¿Qué atributos tiene Dios, hermanos? ¿Puedan decirme? Es justo, santo, omnisciente. ¿Y ya nos quedamos en esos? Hay un buen, hermanos. Shaddai, Rafa, ¿cantaron ese canto? Jehová se manifestará. Esos son atributos de nuestro Dios. Es santo, es justo, es inmutable, que quiere decir inalterable, hermanos, digno de confianza. Dios es eterno, incomparable, omnipotente, omnipresente, soberano, clemente, imparcial, inescrutable, hermanos. E infinidad de atributos tiene nuestro Dios, pero no lo conocemos. No lo conocemos. No nos hemos dado a la tarea de poder conocer a nuestro Dios, hermano. Y hemos pasado nuestra vida así nomás, viniendo a la iglesia sin conocer al que nos ha salvado, sin conocer a aquel que ha hecho todo posible en nuestra vida, hermanos. El pecado, hermanos, como te decía, no solamente se trata de romper una regla externa, hermanos, una regla que te estipulamos aquí, que te decimos, es aquella acción, aquel pensamiento que está fuera de la naturaleza de Dios, hermano. Sino también es la falla del propósito por el cual fuimos diseñados. Al caer en pecado, hermanos, tiene consecuencias. El que tú estés en pecado trae consecuencias delante de Dios. ¿Sí? Se fractura nuestra identidad, hermanos. De esto es teria. ¿Qué es ahí el pecado, hermanos? No saben quién es. Están desechando la naturaleza de nuestro Dios, hermanos. Ese no es el diseño que Dios le dio a estas personas que tienen mentalidad de animal, hermanos. Ese no fue el diseño original por el cual fueron creados. ¿Para qué fuimos creados, hermanos? Para alabanza, para contener su gloria de nuestro Dios y ser útiles en las manos del Creador, del alfarero. El pecado, hermanos, te rompe. ¿Sale? Eso quiero que se te quede bien grabado el día de hoy. El pecado te rompe. Si tú pecaste, déjame decirte, todos, o al menos yo, ya estoy rota. ¿Por qué pequé? Porque he pecado.
Yo ya estoy fragmentada, sinceramente. Mi pecado me ha roto. Mi pecado me ha dejado muchas cicatrices, hermanos. Y si me rompe a mí, hermanos, yo que soy madre, que soy esposa, soy hija, hermanos, ¿sabes qué va a pasar por consecuencia de mi pecado? Va a romper a quien está o va a afectar al quien está a mi alrededor. ¿Cuáles son los pecados? Ahorita googleaba y dije, Señor, ¿cuál es? Bueno, Señor IA, inteligencia artificial. No le dije a Dios, sinceramente. ¿Cuáles son los pecados más comunes en esta sociedad? ¿Cuáles creen que salieron en el top 10? ¿Mandé? Robar, idolatría, matar. ¿Pero qué creen que salió en el top? Fornicación, adulterio. La parte, ahorita se me fue la palabra, el tema sexual, hermanos. Lujuria. Quizás aquí, no te voy a decir que a lo mejor no has sido fornicario, no has sido adúltero, señor y señora casada, pero has tenido pensamientos lujuriosos, hermano. Y eso se considera pecado, hermanos. Ahorita te leía y en el discipulado 2 va a estar esa parte. Cualquier pensamiento, hermanos, que a lo mejor todavía no se lleva a una acción, pero por el simple hecho de estarlo pensando aquí, el Señor Jesucristo nos los dijo, hermanos. Si todo se maquila aquí, ya es considerado pecado. No es necesario que lo hagas. No es necesario que ya estés ahí con la chica, que ya estés ahí con otra persona que no debes de estar, sino ya es considerado pecado, hermanos. Y al romperse, hermanos, al rompernos el pecado, hermanos, se rompen las relaciones que están fundamentadas alrededor de nuestra vida, hermanos. Te decía que primeramente nosotros mismos dejamos de vernos como hijos, hermanos, delante de Dios. Y empezamos a vernos como pequeños fragmentitos. El pecado nos rompe y nos empieza a denigrar, nos empieza a avergonzar delante de nuestro Dios y ya no nos vemos capaces. En otra predicación te hablaba de la vergüenza puede más por ese pecado y nos desfragmenta de nuestro Dios, hermanos. Y obviamente, hermanos, rompe la relación con Dios. ¿Por qué no puedes alabar, hermano? ¿Por qué no te puedes sumergir una hora de oración? ¿Por qué no puedes acercarte al Espíritu Santo? ¿Por qué no puedes establecer o no puedes activar, veíamos la vez pasada, activar los dones del Espíritu Santo, hermanos? Porque estás en pecado. Porque hay cosas que todavía no has podido dejar hasta este momento y es las que te están alejando de la presencia de Dios, de la unión, de la cohesión. Por aquí tenía la palabra cohesión, que es esa unión con el Padre, esa unión con Dios, esa unión con la Trinidad, que es el Espíritu Santo, hermanos. Con el pecado se pierde. Pregúntate, hermanos. No es cuestión de los que están aquí en la alabanza, no es cuestión del que vayan a poner tus manos sobre ti, hermano. Si tú no dejas ese pecado, déjame decirte, si tú no te arrepientes de ese pecado, se cumple lo que decía esta primera porción de la palabra. Eres destituido de la gloria de Dios. Y además, mereces la muerte. Porque por cuanto todos pecaron, son destituidos de la gloria de Dios. Hay otro versículo ahorita que me acuerdo. La paga del pecado es muerte, hermanos. La paga del pecado es muerte. Y si tú estás muriendo en vida, déjame decirte que es por el pecado que no has permitido que se borre de tus vidas. Y sabes, yo te decía que también podemos tener consecuencias con nuestro prójimo, hermanos. Si tú estás casado,
hablando del adulterio, y adulteras, ¿a quién vas a afectar? A tu pareja, a tus hijos. Si tú estás soltero y fornicas, ¿a quién vas a afectar? ¿Solo a ti? A tus padres y a tu próxima familia, hermanos, jóvenes, ¿no? ¿Estás de acuerdo? El pecado nunca va a traer ningún beneficio. Déjame decírtelo, jamás te va a traer un beneficio a tu vida. La idolatría, la soberbia, el orgullo, hemos hablado de eso, hermanos. Hemos hablado de la falta de perdón. Hemos hablado de infinidad de cosas, hermano, que si tú no dejas de hacerlo, va a traer consecuencias a tu vida terrenal, a los que están al lado de ti, y por consecuencia a Dios, y por consecuencia a ti mismo. Estaba por ahí experimentando un poco. Dije, bueno, voy a hacerlo. Dije, no lo voy a hacer. Alguien que sea capaz de utilizar este instrumento sin pegarse las manos, ¿puede ayudarme? Me estaba pegando las manos. ¿Quién quiere hacerlo? Sí, ¿todos se pegan los dedos con esta cosa? ¿Sí? ¿Alguien me ayuda a pegar esto que se va a romper? ¡No, se rompió! Pásenme. Es muy buena, hermanos. Ahí está. ¿Alguien me puede ayudar? Tú, Ani, corre. Aunque te peguen los dedos, no importa. Ani se está esforzando por recoger cada pedacito de lo que se cayó. Ya, con eso no pasa nada. ¿Dónde quieras? Si quieres, allá atrásito o aquí, voy a tener otro tiempo para regresar a eso. Así es el pecado, hermanos. La taza era perfecta, la taza estaba hecha para un propósito, la taza era hecha para pues un tecito, un cafecito, agua, tomar, para contener algo, hermanos. Y en algún momento subió hasta la cima, bajó y se rompió, hermanos. Así es el pecado, hermanos. Yo te decía, se rompe, nos rompemos, hermanos. Y la palabra de Dios dice, y las vasijas de barro que él hacía, dice, se echó a perder en su propia mano. Dije, Señor, ¿cómo que en tu propia mano se echó a perder una vasija que tú hiciste? Me parece increíble, hermanos, pero pasa. A lo mejor estamos echándonos a perder, hermanos. El pecado, hermanos, distorsiona y nos hace creer que una vez rotos ya no somos vasijas, sino somos simplemente escombros. El pecado, como te decía, ataca a nuestra identidad antes que a nuestra propia conducta. Y lo primero que pasa, hermanos, cuando está roto así, que era una prédica que anteriormente te había dado, hacemos el efecto Adán y Eva. Una vez que pecamos, ¿qué hacemos? Nos avergonzamos y nos escondemos en donde más queremos, en donde nos gusten, cual sea nuestro escondite, hermanos. Y sabes, hermanos, hay una trampa que está haciendo esta Ani, que pensamos que podemos autocorregir la situación, que pensamos que nosotros podemos pegar otra vez cada piececita que se rompió, que botó por allá, botó por acá, acá todavía hay de hecho unos pedacitos, e intentamos lidiar con el pecado, hermanos. Intentamos lidiar con este pecado que hicimos como si no hubiera pasado absolutamente nada.
El día de ayer me porté mal. El día de ayer tomé de más. El día de ayer insulté a mi familia, insulté a mi esposa, insulté a mis hijos. El día de ayer le refresqué el día de la mamá al chofer de enfrente. El día de ayer hice cosas que no fueron gratas delante de Dios. Y el día de hoy, como estoy aquí en la iglesia, puedo creer que no pasó nada, hermanos. Que todo es normal. Una trampa de la autorreparación. Yo solo puedo. Yo puedo confrontar con ese pecado. Yo soy el que puede hacerlo todo posible. Y utilizamos, hermanos, un pegamento invisible, hermanos. Yo, Ani, le di ahí una cola loca. Es un pegamento muy bueno. Bueno, sí, es muy bueno porque pega los dedos, hermanos, en verdad. Intentamos unir, hermanos, estos pedazos para que parezca que nada pasó y que todo eso es transformado con una hipocresía falsa en la cual decimos que todo está bien. Decimos que nada pasó. Nada pasó si me porté mal delante de Dios. Nada pasó si infringí sus leyes. No pasó absolutamente nada y quiero que todo se vuelva totalmente natural delante de Dios y delante de la sociedad, hermanos. Vivimos con miedo de que alguien, ¿sabes qué pasa en esta parte? Ahorita que Ani termine de arreglar, le voy a preguntar a Ani si eso que está haciendo te da confianza, Ani, de poner café allí. No, de hecho le está haciendo con pincitas, está ahí poniéndola de tal manera de que no la agarremos tan fuerte, porque ¿qué crees que va a pasar si la agarramos muy fuerte? Se va a romper otra vez, hermanos. Y yéndonos a nosotros, hermanos, no vamos a querer que nadie nos toque otra vez, porque estamos demasiado frágiles. Y nos vamos a romper otra vez. El pecado me dio tanta fragilidad que ya no puedo establecer una relación confiada con mi esposa, una relación confiada con otra persona, una relación de amistad con otra persona, porque el pecado me dejó tan frágil que yo ya no soy capaz de volver a darlo todo por la situación en la que yo estoy. Y algo muy triste, hermanos, que en verdad esto me ha dolido bastante con lo que ha pasado, es de que donde yo creo que es mi casa de hermanos, mi casa de fe, hermanos, ¿qué creen? No lo es, hermano. Tenemos una religión, y déjame llamarlo de esta manera, religión sin gracia. Una religión, una familia que no tienen misericordia de aquel que ha fallado, de aquel que ha pecado, hermanos. Donde intentamos ocultar las grietas con una pintura. Si pintamos esa taza, ¿creen que se vea que falló? No, ¿verdad? Si la pintamos y ponemos ahí cositas, ¿crees que se vería que está rota? No. Se ve por fuera perfecta, pero si tú volteas al interior, ¿qué ves? Grietas, fragilidad, hermanos, vacía. Y algo, hermanos, que hoy quiero decirte, es que si no reconoces tu pecado, no vas a poder ser restaurado por el alfarero. No vas a poder ser restaurado por ese artesano que puede hacer todo nuevo. Te voy a presentar una imagen, primero la imagen, Richard, de una cosa que se llama kintsugi, no sé cómo se pronuncia. ¿Alguien aquí experto en japonés? Eso. Esta técnica, hermanos, es una técnica bien bonita, es una técnica en la cual le llaman la carpintería de oro, ¿sale?
Es una técnica y filosofía japonesa que repara cerámica rota uniendo sus fragmentos, no con cola loca como nosotros estamos haciendo, hermanos, sino con un pegamento que se llama laka urushi. Ese es el pegamento, laka urushi. Y polvo de oro. Eso está interesante, hermanos. Polvo de oro, plata o platino. Si tú ves esa cosita dorada, es polvo de oro. En lugar de ocultar las grietas, las resalta más. ¿Estás de acuerdo? El oro hace que resalte más donde estaba roto. Celebrando la historia de ese instrumento, la imperfección, hermanos, y la belleza del objeto que es reparado en lugar de deshacerlo. Nosotros nos quedamos normalmente con esta parte de acá. Nos quedamos, por eso te decía, con esa parte triste, hermanos, que tenemos que cambiar, la cual del que el pecador se desecha. El que peca no tiene cavidad en este lugar santísimo, no puede entrar aquel que ha pecado. Esa parte, hermanos, la tenemos que cambiar de nuestra cabeza, hermanos. La tenemos que cambiar de nuestra religiosidad sin gracia, hermanos. Y hay un video, es un video bonito, ¿lo tienes por ahí, Richard? De esta técnica, Kitsugi, a lo mejor lo dice mejor. Alguien me contó que ¿Sí cuando escuchan? los japoneses reparan objetos rotos, rellenan cada grieta dañada con oro. Creen que cuando algo se hace pedazos o ha sufrido un daño y tiene una historia, se vuelve más valioso y bonito de lo que era. Eso se llama kintsugi. Ojalá después de rompernos hiciéramos kintsugi por dentro. Eso es todo. Y me regresas esa imagen, gracias. La restauración, hermanos, no es algo que tú puedas hacer. ¿Sí la terminaste? Faltó un pedacito. Sí. No. Bueno. Quedó muy bien, Ani. Yo no pude pegar esta cosa de la que yo estaba probando. Esta cosa se dañó, hermanos. Ya no funciona para la función por la cual fue hecha. Yo ya no sería capaz de usarla. Tú, hermanos, si te la regalas, te la regalo, ¿la usarías? El hermano George dice, yo sí. De maceta, o podrías darle otro uso, el cual no fue destinado para ello, hermanos. A veces, hermanos, nosotros queremos, como te decía, el efecto de autorreparación. Nosotros solitos recogemos todos los pedacitos, las moronitas, y queremos usar este pegamento muy barato, hermanos. Me costó 30 pesos acá, lo tenemos en la papelería por si quieren. Pueden comprar con la loca. 30 pesos me costó esto, hermanos. Este pegamento. Ay, pero esto no sirve, hermanos. Por más que Annie se esforzó, esto no sirve. ¿Estás de acuerdo? Y los de allá afuera no saben esto, hermanos. Por eso matan. Los de allá afuera no tienen lo que nosotros sabemos. No tienen ese pegamento poderoso, le voy a llamar de esta manera. Esta técnica, hermanos, yo la voy a pasar a la técnica que hace Dios. El maestro artesano, hermanos, ya sabe que estás roto. Ya sabes que el pecado te ha roto.
ya sabe en qué fallaste, ya sabe cuánto has amado, precisamente amas esto, y déjame decirte que parece que funciona. Y te enganchas tanto en estar así por mucho tiempo, hermanos, bastante tiempo. Y si tú quieres, puedes dejar de estar así. Esta técnica del kintsugi, esa práctica japonesa, hermanos, requiere de una paciencia infinita. ¿Tenías que tener paciencia, Anne? Se cayeron unas partecitas. Y el artesano, hermanos, no nos echa a la basura, como tú dijiste. Si yo te la regalaba, tú la ibas a echar a la basura. Sinceramente, hermanos, si yo te la doy, me la aceptas por compromiso, pero vas a llegar a tu casa, esto no sirve, y la tiro. El Padre no hace eso. El Padre no descarta eso que ya se rompió. Es un hecho que ya no servimos para contener agua, hermanos. Después del pecado, en pecado, hermanos, de hecho hasta estamos alejados de Dios. Cuando pecas, Salmo 5:5, no te lo pasé, pero dice que el Señor ya no nos acepta, que el Señor ya no nos quiere. Eso dice Salmos. Y Dios es muy firme en la palabra de Dios. Los insensatos no están delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Es la palabra de Dios. ¿Estás de acuerdo, hermanos? Y ese es un hecho que pasa, hermanos. Es una realidad que tenemos, hermanos. Y lo dice bien claro el primer versículo que leímos, porque todos pecamos y estamos destituidos, estamos expulsados de la gloria de Dios. No merecemos estar en la presencia de Dios. No mereces tú, si vienes en pecado en este momento, no mereces estar en la presencia de Dios. Si en este momento tú mueres en pecado, déjame decirte, directamente te vas a ir al infierno. Si estás en este momento en pecado, hermano, te vas al infierno. Directito y sin escalas. Pero Señor, estuve en la velada, estuve tocando, estuve sirviendo, no sé, infinidad de cosas, hermano. Pero si tú en este momento, si viniera el Señor en este preciso instante y tú estás en pecado, eres destituido de la gloria de Dios. Todo lo que hiciste pasado no va a servir en absoluto delante de Dios si tú estás en pecado, hermanos. Es una realidad. Lo hemos tratado de maquillar muchas veces, hermanos. Hemos tratado de hacerlo bonito, el pecado, hermanos, pero el pecado es pecado. El pecado nos separa de la gloria de Dios. El pecado es alterar la naturaleza por la cual Dios nos hizo hacia Él. Tienes, hermano, que acercarte al Padre si estás en pecado. Y el día de hoy no voy a decir que pases, hermano, porque a veces hasta da más tristeza del que está acá enfrente de que te invitan que pases y no pasas. Y lastimamos, a veces estando allá, lastimamos a otras personas y a Dios mismo por querer intentar forzarte en algo, hermanos. El pecado, tú y Dios, hermano. Tú y Dios, la salvación es personal, hermano. La relación que tengas tú con Dios en este mismo instante va a definirse tú solito delante de Dios, hermano. La restauración que Dios nos propone es una restauración que yo te decía hace un momento, que es un punto muy importante.
La persona que quiera ser restaurada debe de decir, no, no solamente está pintado con pintura barata. Si esto estuviera pintado de este lado, de la parte que no se ve, tienes tú que acercarte al alfarero y decirle, sí, mira, estoy bien dañado por dentro. Sí, mira, alfarero, necesito que me arregles. Sí, maestro artesano, necesito que hagas algo, porque a lo mejor por fuera me veo perfecto, pero por dentro me estoy haciendo más pedazos de lo que se ve. Necesitas acercarte a ese alfarero, hermanos. El plan de Dios hacia nosotros no fue hacernos pecadores. El plan de Dios Padre era perfecto, hermanos. Era totalmente perfecto. Y por eso es ese versículo. Los impíos están ajenos a la presencia de Dios. Los que hacen iniquidad están ajenos a la presencia de Dios. Porque esa era la idea, la noción es la noción del Padre. Más la versión del Hijo. Nos confronta a todos, hermanos. La versión del Hijo nos confronta a todos. Y Él le dijo al Padre, sí, papá, todos han pecado, todos están destituidos de esta gloria. Tu humanidad que creaste está corrompida. Y el Hijo dijo, eso no es agradable para mí. Déjame ir a esta tierra. Déjame ir a salvarlos. A todos aquellos que han pecado, hermanos. Dios dejó solo al Señor Jesucristo en la cruz. ¿Sí te sabes esa parte? Lo dejó solo. Haz de mí que pase esta copa. Padre, y Jesús oraba en la cruz y decía, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque Dios estaba ajeno al pecado, hermano, se cumple su palabra. Él estaba distante de los pecadores y Él mismo al venir a esta tierra dice que se hizo pecador a causa de ti y a causa de mí. Lo que nosotros merecíamos pasar en esa cruz, no lo sufrimos, hermano. No lo sufrimos. Él se hizo pecador en una cruz y pagó latigazos que tú, sinceramente, y yo merecemos. Si en este mismo instante estoy en pecado, yo merecía esos latigazos. Yo merecía que traspasaran mi manita con ese clavo. Y lo merezco si hoy estoy en pecado. Mas, sin embargo, Jesús dice, no, papá, interviniendo. No los mates. No les des el pago de la muerte. Sino Él recolectó cada pedacito, me veía ahí Ani recolectando los pedacitos. De hecho, por acá quedaron unos, pero el Señor toma todo. El Señor Jesús tomó todo, absolutamente todo. Fue para allá, fue para acá. Todos esos pedazos que se han fragmentado por el pecado que tú tienes, hermano. Todos esos pedacitos que se hicieron por el pecado que tú estás cometiendo y que te está gustando. Y que vives con ese pecado, hermano. La gracia inmerecida de nuestro Señor Jesucristo ha ido a tomar cada pedacito, el cual tú ya creíste que con esos pedacitos ya no estás íntegro delante de Dios. Todos ellos ha ido el Señor Jesucristo, los ha puesto, los ha pegado, los ha moldeado. Los está pegando. Si tú quieres. Si tú quieres. Es una condición, hermano. Es una condición que tú quieras, hermano. Incluso cada pedacito, hermano, que tú ya has pisoteado y que quieres que se haga polvo.
Él lo puede recoger. Él puede recoger ese barro. El barro es polvo, ¿estás de acuerdo, hermanos? Y le pone polvo de oro, regresando a esa técnica japonesa. Le pone polvo de oro. Yo ese polvo de oro, hermanos, yo lo traspaso a su sangre. No solamente es necesario el pegamento, no es necesario solamente el pegamento. Fue necesaria ese polvo de oro. Esa sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo fue necesaria, hermanos. Ese fue el costo, hermanos, ese es el costo de que Él nos una y que una cada pedacito de esta taza, de esa vasija, hermanos, que la una fue la sangre de Cristo y traducido, hermanos, ese oro en gracia inmerecida, hermanos. Una gracia, hermanos, que ni tú ni yo merecemos. Esa gracia de la cual nosotros estamos pecando y estamos insistiendo en pecar, insistiendo en estar en esa situación pecaminosa. Es gracia de parte de Dios al querernos unir, al querer hacer. Te daba un versículo hace ratito, que la vasija de barro se rompió en las manos de Dios. Dice así, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su propia mano. Mas Él no se queda, hermanos, con eso. Ya está echada a perder, pues la tiro. No, hermanos. Dice la palabra de Dios, y volvió y la hizo otra vasija. No la misma. No la misma. No vas a ser el mismo, hermano, si te acercas a Dios. No vas a ser el mismo, hermano, si te acercas a Dios. Si eres el mismo, déjame decirte que no permitiste. Fue una parte, aquí lo tenía anotado. Fue un parche barato, por así decirlo. Si no has cambiado, hermano. Porque has de pensar, pero pues es que yo ya me acerqué a Dios, ¿y por qué sigo igual? Es que yo ya hice todo lo que me dijeron, ¿y por qué sigo igual? Déjame decirte que fue un parche. Y utilizaste un pegamento muy barato como mi cola loca. No fue el pegamento real, hermano. No fue el pegamento, ni aplicaste, ni se aplicó la técnica correcta en esa supuesta restauración, hermanos. Porque la técnica de Dios, hermano, no ignora esta grieta, hermanos. Todas estas grietas que están aquí no las ignora, sino llena cada una de estas grietas. Me imagino a Jesús con su sangre, poniéndola bonita. Porque donde abundó el pecado, hermanos, esta grieta fue pecado. Mas donde se ve el pecado, donde Dios puso esa sangre, es abundancia de gracia, hermanos, que es la parte de su sangre de Cristo. Y esta compostura, hermanos, ese pegamento que implementó Dios o que puede implementar en nosotros, debe de tener un tiempo de secado. Si tú vas a Metepec, se dedican ahí a la alfarería. En automático está el barro listo, está la vasija lista de barro cuando te la dan.
debe de secarse, ¿estás de acuerdo? Esta técnica de japonés requiere un tiempo para que la resina seque y se endurezca, hermanos. Y precisamente, hermanos, esa parte de la santificación, que es ese proceso de dejar que la gracia de Dios se asiente en nuestras heridas hasta que volvamos a ser funcionales, hermanos. Necesitamos tener un momento, paciencia, para que eso que Dios está haciendo, que Dios hizo con su sangre, hermanos, pueda tener un resultado, hermanos. ¿Me muestras otra vez la imagen de la vasija, por favor? Si Dios puso sangre en tu llaga, en tu herida, en tu parte dañada, y está llena de oro, ¿la mostrarías? Yo sí. Es oro, hermanos. Quienes usan joyas de oro les gusta usarlas por algo, ¿no? Son brillantes, son bonitas. Te da un estatus social, digámoslo así. Hermano, si Dios ha restaurado por medio de por medio del Señor Jesucristo, que fue el Hijo de Dios, ha restaurado tu herida, no la ocultes. No ocultes esas cicatrices. Dios hizo nueva la vasija. Dios hizo nuevo algo. Mas, sin embargo, aplicando esa técnica, se ve dónde estuvo la falla. ¿Estás de acuerdo? ¿Dónde estuvo la grieta? Se nota. ¿Sí? Y les decía, conforme a lo que decía que era la técnica japonesa, dice que la técnica japonesa, en lugar de ocultar las grietas, las resalta, celebrando la historia de esta persona, la imperfección y ahora la belleza del objeto reparado, en lugar de desecharlo. El pecado nos rompe, hermanos. Vuelvo a repetírtelo. El pecado nos rompe. Pero ¿sabes algo? La gracia nos hace más valiosos. No eres un objeto dañado, hermanos. No eres algo que ya van a tirar a la basura. En Dios no. Eso se te quede muy claro, que en Dios no eres un objeto dañado, el cual se va a ir a la basura, hermanos. Sino ahora eres una obra maestra restaurada con el oro del perdón y de la gracia del Señor Jesucristo, que se llevó todos esos latigazos, todo ese castigo en esa cruz. Y quiero hacerte una pequeña evaluación, hermana. Si me ayuda Sebas en el teclado y ahorita se suben los demás. Ahí mismo, yo te decía que no voy a dejar, que no te iba a convocar a que pasaras acá enfrente. Porque es algo que tú tienes que hacer con Dios, hermano. Es algo que tú realmente tienes que hacerlo con Dios. E incluso el ministro que pueda estar aquí orando por ti, ¿sabes qué? Él también tiene que hacer eso con Dios. A veces esa pinturita que tenemos aquí también los ministros de que queremos presentarte que todo está perfecto, hermanos. Pero déjame decirte que no todo está perfecto. Fallamos también al igual que tú. Más, hermano. Mucho más. Voy a preguntarte, hermano, sobre voy a hacerte unas preguntas y vamos a hacer el diagnóstico como el médico, ¿no? Voy a hacerte una serie de preguntas que yo quiero que tú las respondas aquí, pero ante todo, si crees que Dios se manifiesta y dejó a su Espíritu Santo aquí como consolador, hermano, en verdad díselos a Él. Dale estas respuestas al alfarero por medio del Espíritu Santo.
ese alfarero que fue el Señor Jesucristo, que no se quedó sentado en su trono y que dijo, ellos no van a morir, yo voy a morir por ellos, hermano. Una vez te decía, no pisotees la sangre de Cristo, y hoy tienes una oportunidad, hermano. Si Dios nos permite 10 minutos más, hermano, tienes la posibilidad de estar delante del Dios eterno si hoy viniera Cristo, hermano. Y no sé cuánto vaya a durar esto, Todo va a depender de ti, de tu decisión, de que si quieres seguir pecando y estarte ensuciando y estarte haciendo como tú quieras, es cuestión tuya y nada más, hermano. El alfarero está dispuesto. El alfarero está dispuesto a reparar cada pedazo que se ha roto de ti, hermano. Y te voy a preguntar, ¿qué pedazos de tu vida en este mismo instante estás intentando esconder hoy? ¿Cuál es ese pedazo del pecado que te rompió y que estás buscando que nadie lo vea? Ni Dios mismo. Piensa en aquello, hermano, que te da vergüenza mostrar a los demás, que incluso a Dios mismo no le permites que vea. ¿Ha sido ese fracaso familiar? ¿Ese fracaso económico? ¿Esa adicción oculta? ¿Esa inmoralidad sexual? ¿Esa herida del pasado? ¿Cuál es ese pecado tan oculto, hermano? Ese pedazo tan oculto que no quieres que nadie lo vea, hermano. ¿Cómo estás intentando pegar ese pecado en tu vida? ¿Cómo estás intentando pegar esa partecita, ese pedacito en tu vida? A lo mejor estás haciendo que encaje muy bien, pero ¿qué crees? Quedaron pedacitos por acá que no van a poder encajar por tus propias fuerzas. ¿Qué tipo de pegamento estás usando, hermano? Ese pegamento de las apariencias donde todo parece bien, donde todo parece perfecto. A la vista de mi esposo, a la vista de mi esposa, todo parece perfecto. A la vista de mis hijos, todo parece perfecto. A la vista del trabajo, todo parece perfecto. Y por eso trabajo más y más y más y más para que nadie se dé cuenta que estoy roto. O en esa parte religiosa externa para que todo parezca que estamos santos aquí adentro, hermanos. Y que cuando te preguntan, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Pero por dentro estamos tan dañados, tan lastimados. Y quiero preguntarte, hermano, ¿te sientes como una vasija útil? ¿O como una más, hermanos, del montón de escombros? El pecado, hermanos, te va a convencer de que después de cada caída, nuestro único destino es el basurero, hermanos. Pero hoy te pregunto, ¿aceptas esa mentira? Es una mentira, hermanos. No estás predestinado al basurero. No estás predestinado a ser de lo más vil y lo más despreciado de esta tierra. No, hermanos, tú no. Los de afuera quizás sí, pero tú no. Tú que estás aquí escuchando este mensaje, no estás predestinado al basurero, hermano. No estás predestinado a ese lugar de escombros, hermano. ¿Ya encontraste tus pedacitos? ¿Ya los encontraste? ¿Hoy estás dispuesto a poner esos fragmentos sobre la mesa del alfarero? La técnica japonesa y Dios y Jesús como alfarero, hermanos, no va a funcionar, déjame decirte, hermano, no va a funcionar si tú que eres el dueño de cada pieza no las llevas a esa mesa por el orgullo que sientes, por ese cochino orgullo que estás dejando que pase. Si no las llevas a la mesa del alfarero, él no va a poder trabajar.
Hoy estás dispuesto a poner cada fragmento en la mesa del alfarero. Y hay algo, hermanos, que todavía en tu historia de todos los días, hermano, ¿aún te niegas a entregarle a Dios? Hay algo, hermanos, que no le has dejado a Dios que actúe. Hay algo en tu historia, en tu pecado, que no estás dejando a Dios que actúe. Hay un por qué sigues pecando. Eso déjaselo al alfarero, hermano. Y esta pregunta, hermanos. El Señor Jesucristo murió hace 2025 años, 2026 años. Él, después de que le cayeran todos los pecados a Él, hermano, de que en ese mismo instante todo el pecado que tú has cometido, que yo he cometido, que toda la humanidad ha hecho, cayó sobre Él. Y Él, en el último momento, cuando toda la parte espiritual caía sobre Él, lo aceptó y volteó al cielo y dijo: Señor, consumado es, papá, está cumplido por lo que vine, el propósito por el cual yo vine, ya se hizo, Señor. Estás permitiendo que esa sangre, que ese oro de la gracia, hermano, pueda pintar esas llagas, hermano, pueda hacer esa escultura bonita. Estás permitiendo que esa sangre que le costó a nuestro Señor Jesucristo, cada gota que Él derramó de su sangre, porque dice la Biblia que se desangró totalmente, hermano. Estás permitiendo que esa sangre esté decorando esas llagas, esas cicatrices que tú estás teniendo, hermano. No te puedes quedar ahí, hermano. Puedes preferir, y muchas veces hemos preferido, hermanos, quedarnos rotos antes de aceptar, hermano, el perdón. Ese perdón que no merecíamos, porque no lo merecemos, hermano. Por nuestras propias acciones no lo merecemos. Hermano, ¿te cuesta creer que Dios puede hacerlo todo nuevo? ¿Te cuesta creerlo? Y la siguiente, hermano, ¿puedes tener la paciencia para ese tiempo de secado? Si hoy le aceptas que Dios moldee nuevamente ese barro roto, tienes que tener una paciencia delante de Dios, hermano, porque la restauración no es mágica, No vas a salir aquí, soy nuevo, no, hermano. Vas a tener que esperar un momento de secado, hermano, un momento en el cual va a tener que restaurarse totalmente, pegarse todos esos pedacitos, se tienen que pegar otra vez. Tienes que tener paciencia, hermano, y debes de someter tu carne a la palabra de Dios, hermano. ¿Estás dispuesto a caminar con Dios mientras ese barro endurece, hermano, mientras ese pegamento endurece, mientras el oro de gracia hace su efecto, hermano? ¿Estás dispuesto a caminar con Dios mientras eso endurece, hermano? Mientras la resina se pule y mientras tu carácter se va forjando, hermano. ¿Estás dispuesto a tener ese tiempo? Si es así, hermano, vas a tener una identidad nueva. Vas a ser esa vasija que conforme Dios lo hace, conforme a su voluntad, porque así dice la palabra, que el alfarero lo vuelve a hacer conforme a su voluntad. Si tu vida fuera una vasija expuesta, hermano, si fuera ahorita como la que mostrábamos, ¿contarías la historia de tus cicatrices? Porque ¿sabes algo, hermano? Necesitamos de esas personas que ya han pasado por ese proceso, hermano.
de aquellas personas que después de un matrimonio roto puedan salir, hermano, a decir si se puede restaurar el matrimonio después de una fractura, después de una infidelidad. Si has sido aquel que ha sido sanado, restaurado, recuperado, hermano, debes de contar la historia de esas cicatrices. ¿Contarías una historia de derrota, hermanos? ¿O una historia sobre la fidelidad del que te restauró? ¿A quién podrías consolar, hermano, con esas historias, con esas cicatrices de hoy? Y déjame decirte que esas cicatrices van a valer oro. Oro, serían oro molido en la sociedad, hermano. Y algo importante, hermano, si estás dispuesto a pasar todo este proceso, estaría padrísimo, hermano, que si hay alguien alrededor de ti que se acaba de romper y necesita ver que hay vida después de la caída, ¿podrías decirle que sí la hay? ¿Podrías ir a abrazar al otro que está caído, hermano? Al otro que apenas está recogiendo los pedacitos, hermano. Y poder mirar esas heridas que tiene el de al lado, hermanos. Ese lugar de dolor, hermanos. Y decirle, tranquilo, tranquilo. Yo también tengo heridas como esas, tranquilo. Si hay un alfarero que puede restaurarlas. Y mira, las va a dejar hermosas. Las va a dejar con un rojo carmín hermoso. Atrévete, hermano. La otra parte del versículo que leíamos, donde dice que somos destituidos de la gloria de Dios por nuestro pecado, hermano. Dice, y dilo con tu nombre, mas yo, Belén, he sido justificada gratuitamente por la gracia. Dice ahí, gratuitamente, hermano. No te ha costado nada. Dice, mediante la redención, mediante el sacrificio que fue Cristo Jesús. Y donde Pablo externaba a los corintios, porque es su gracia, es todo lo que necesitas en este instante, hermano. Solo necesitas mi gracia en tu debilidad, porque es donde yo me manifiesto, en tu debilidad. La gracia de Dios es todo lo que necesitamos, hermano. Y ponte de pie. Y ahora sí, si me ayudan mis hermanos de la alabanza. Hay mucho por qué hacer, hermano, en este momento. Los que quieran, hermanos, van a someterse al proceso del alfarero. Los que deseen hacerlo, hermano. No es algo que yo te voy a forzar. No es algo que va a forzarte el de al lado porque te ponga manos para orar por ti. La salvación es muy personal, hermano. La reconciliación con el Padre va a ser muy personal. Tú y Dios. Tú y Dios solos. Yo lo único que te voy a invitar es que cierres tus ojos y tengas esa plática, ese diálogo con Dios. Y esa plática y ese diálogo va a llegar hasta donde tú quieres que llegue. El alfarero está sentado y dice que pone una mesa muy bonita. Dice que pone una mesa en la cual está dispuesto a recibir cada pedazo que tú le traigas,
cada fragmento roto que ha caído al suelo por causa de ese pecado. Dios está dispuesto, por medio del alfarero, el Señor Jesús, a restaurar cada vasija, cada corazón, cada vida. Él la puede restaurar. Pero es necesario que con tu boca confieses que Jesucristo es el alfarero y que tú necesitas reparación. Señor, tu palabra fue expuesta, Padre.